Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Fentanes Diego, alumno de la Universidad de la Sierra Juárez. Actualmente estoy cursando el segundo semestre y hoy les expondré los 6 niveles de organización ecológica y sus características en la materia de ecología, la cual es impartida por el docente Pablo Martínez Antúnez. Bueno, pues ahora daré una pequeña explicación sobre qué es la clasificación ecológica. Y la clasificación ecológica es todo aquello que muestra hasta qué punto en la biología los seres vivos no existen de manera aislada e independiente. En concreto, se podría decir que los niveles de organización son una jerarquía de categoría que van de lo micro a lo macro, y viceversa, mostrándonos diferentes dimensiones de análisis de los seres vivos. Esto se divide en 6 niveles: individuo o especie, población, comunidad, ecosistema, biosfera y bioma. Este sistema jerarquizado permite que el estudio de los seres vivos pueda focalizarse de una manera más directa en un único nivel de organización. Bueno, ahora explicaré cada uno de estos niveles y en qué consisten básicamente. Como primera explicación tenemos al individuo o especie, la cual es la unidad básica dentro de los niveles de regulación ecológica. Se trata de seres vivos, no necesariamente animales, que muchas veces son funcionales y pueden reaccionar a estímulos o en ocasiones incluso llevar a cabo acciones más complejas. En el caso de que solo se los examina para ver características físicas o anatómicas, no hace falta que estén vivos. En este nivel de estudio es posible investigar elementos como la morfología, el comportamiento, la fisiología, etc. Además, partiendo de este nivel de organización ecológica, es posible establecer teorías e hipótesis acerca de cosas que van más allá del propio individuo en sí, como por ejemplo a qué especie pertenece, a qué necesidades corresponde la adaptación de su cuerpo, etc. Bueno, ahora explicaré lo que es la población. La población es el nivel de organización ecológica que es definida a una agrupación de individuos de la misma especie que conviven o se organizan de manera conjunta para sobrevivir en un determinado momento o lugar. Hay que tener en cuenta que incluso dentro de la misma especie hay una cierta diversidad en cuanto a genotipos y fenotipos, por lo que no se asume que la población es una asociación de individuos idénticos, lo cual enriquece este nivel, por lo que en él siempre hay fenómenos a investigar que no están presentes allí donde solo fijamos a un individuo. Por ejemplo, aspectos que podemos investigar al poner nuestro foco en el ámbito de una población es la cooperación entre los miembros de la familia o de una tribu, la expulsión de los machos cuando estos llegan a la pubertad, en el modo que comparten la comida, las luchas internas por el liderazgo del grupo, etc. Comunidad. La comunidad es una clasificación ecológica en el cual se conforma un conjunto de poblaciones de diferentes especies e interactúan entre sí en una zona concreta, así que incluyen formas de vida de todos los filos animales, plantas, hongos y bacterias. Además de esta constante interacción entre varias formas de vida, lo que hace que éste pueda existir, para crear un equilibrio biológico que aporta estabilidad y sustento a la mayoría de las poblaciones e individuos. A partir de este nivel de organización ecológica puede estudiarse el proceso de la depredación, el parasitismo, la simbiosis, etc. Ecosistema. El ecosistema es físicamente caracterizado por fenómenos que van más allá de la existencia de los seres vivos, como la temperatura, el nivel de luminosidad, las precipitaciones, los accidentes geográficos, etc. También es caracterizado por albergar grandes comunidades de seres vivos, los cuales pueden variar ligeramente dependiendo de qué tipo de ecosistema sea. Así, un ecosistema presenta dos componentes fundamentales: un elemento abiótico, en el que se incluyen elementos no orgánicos, y el otro biótico, que incluye a los seres vivos. La combinación entre dos mitades forman un entorno con una dinámica de existencia relativamente autónoma, en la que para mantener este equilibrio no se necesita demasiado la interferencia de los elementos ajenos al ecosistema. Este nivel de organización puede estudiarse, por ejemplo, el impacto de contaminación en una zona, los procesos de desertificación, la pérdida de biodiversidad por causa de la sequía, etc. Bioma. Un bioma es una categoría que engloba varios ecosistemas que presentan algunas similitudes entre sí y que en muchas ocasiones están en contacto físico entre unos y otros.
Así, el bioma es un tipo de paisaje que puede ser identificado por presentar ciertas uniformidades en cuanto a sus formas de vida más grandes, normalmente animales y plantas. Además, la extensión de los biomas suelen ser grandes de escala de un país mediano o grande. Suelen ser identificables fácilmente en un mapamundi. Si nos fijamos en este nivel de análisis, es posible estudiar fenómenos como el deshielo de los polos, las deforestaciones de grandes superficies que amenazan con la extinción masiva de especies y algunas otras cosas más. La biosfera. Este es el nivel de organización ecológica más grande, ya que abarca todo el planeta y está compuesto por el encaje de los diferentes biomas. Por otro lado, la biosfera está formada por tres componentes: la litosfera, la cual está compuesta por las regiones de tierra que le dan forma a la corteza terrestre; la atmósfera, la que está compuesta por la capa de ozono que cubre todo el planeta; y la hidrosfera, la cual está compuesta por las grandes masas de agua que se distribuyen por la corteza terrestre. Si nos centramos en esta escala, podremos estudiar las consecuencias del cambio climático casi en su totalidad, así como la meteorología, el movimiento de las placas tectónicas, etc. Y bueno, así es como doy por terminada la explicación de la clasificación de la ecología.